¿Jugar videojuegos es una pérdida de tiempo? Navegando por una hermosa y para nada tóxica red social llamada Twitter, me encontré con este texto. Te sugiero pausar el video y leerlo un minuto. Si no lo leíste, básicamente esta persona exclama a viva voz que jugar videojuegos es un desperdicio de vida y que deberías inmediatamente vender todas las consolas y regalar tu cuenta de Steam. Tengo una sola. ¿Soy pobre? Y después ponerte a levantar un par de pesas. Lo que sea. En fin, y ofrece algún que otro argumento jamás escuchado antes, como que los juegos son adictivos, y te aíslan, y te hacen sedentario, y bla, bla, bla. Apenas lo leí, obviamente me burlé y no le di relevancia, además de que es muy normal encontrar gente haciendo aclamaciones controversiales en las redes para captar tu atención y después venderte algún curso de coaching y esta no es la excepción. No puede ser que sean todos iguales. Pero después de unos días me quedé pensando y volví al tweet y leí algunas de las respuestas que este usuario daba en los comentarios, donde no solamente desmerecía los videojuegos, sino al arte en general, comparándolo con hacer una actividad física o leer libros de no ficción y básicamente afirmando, 1, que el arte no es productivo y 2, que por eso es inservible. Estas son algunas de sus respuestas. Y ahí en mi cabeza hizo un clic y me di cuenta de que en serio existe una severa ignorancia respecto al importantísimo rol del arte en la vida humana. Incluso en las respuestas de algunas personas enojadas y en contra de lo que este tipo decía, se podía ver una profunda desinformación respecto del tema. Respuestas como el arte no es para todos, o el arte es así, es inútil pero necesario, o el arte también da mucho dinero, o Elon Musk juega videojuegos, por ende debe ser algo bueno, etc. Y entonces entendí que no estaba tan mal la esencia de un tweet así, que es básicamente preguntarse ¿para qué jugamos? ¿Cuál es la razón? ¿Hay objetivamente algo bueno en hacerlo? ¿Cuál es el punto de pasar horas adentro de una fantasía creada por alguien más? Porque a simple vista, sin darle un análisis profundo, pareciera ser cierto que es mejor pasar tu tiempo en un gimnasio, entrenando y mejorando tu condición física, que estar 2 horas sentado jugando un videojuego o viendo una película. Pero, ¿qué les parece si le damos ese análisis profundo e intentamos contestar a la pregunta de ¿son necesarios los videojuegos? Con el objetivo de que al final del video podamos volver a releer estos tweets y entender dónde está el error de pensamiento. Pero para lograr esto, primero vamos a tener que contestar 3 preguntas previas que nos van a ayudar a llegar a esa respuesta final. Antes de arrancar, los invito a suscribirse y darle like para que este canal siga creciendo. Gracias. Seguimos con el video. ¿Podríamos vivir sin videojuegos? Arranquemos de lleno preguntándonos esto. La respuesta es sencilla. Sí. Claro que sí. Claro que podríamos. Los videojuegos se inventaron hace poco más de 60 años. ¿Qué piensan que hacía la gente antes de eso? Sinceramente, no sé. La vida debe haber sido una verga. Entonces es claro que jugar videojuegos no es una necesidad básica. Incluso cuenta la leyenda que existe gente en el mundo actualmente que no juega videojuegos. Nunca me crucé con uno, pero son personas igual que nosotros y hay que respetarlos por más que sean inferiores. Pero esta es una pregunta capciosa porque el hecho de que algo no sea necesario, como comer o dormir, no significa que no sea importante o esencial para la vida. Y ahí es donde entran cosas como la educación, la recreación, las necesidades creativas expresivas y varias otras más. Muchas cosas que no son 100% necesarias para mantenerte con vida ahora mismo son para que mientras mantenés esa vida, esta sea disfrutable. Si no, en definitiva, ¿para qué vivimos? Para, José, que recién empieza el video, no podés ponerte emotivo ahora. Ahora, esto no necesariamente significa que son los videojuegos los que tienen que cumplir ese rol. Jugar es una opción de recreación y hay miles de otras. Pero casualmente, jugar tiene efectos positivos más allá de solo la recreación. Efectos positivos que adivinen quién los explica en su maravilloso libro Teoría de la Diversión. Sí, Ralph Koster. Ay, este libro es fantástico, no sé qué sería del canal sin él. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué cosas buenas nos aportan los videojuegos?
Hay muchas cosas que son planteadas en teoría de la diversión y podría hacer todo un video respecto a eso. Díganme en los comentarios si quieren que lo haga, pero para hoy voy a resumirlo solo en estas. Aprendizaje y desarrollo de habilidades. Los videojuegos a menudo requieren que los jugadores aprendan y dominen nuevas habilidades para avanzar, ya sea resolución de problemas, pensamiento estratégico, coordinación, gestión de recursos. Los juegos pueden ser intelectualmente muy estimulantes y ayudar a los jugadores a desarrollar diversas habilidades. Creatividad e imaginación. Los videojuegos ofrecen entornos virtuales ricos y variados que permiten a los usuarios sumergirse en universos fascinantes y fuera de lo común. Desde mundos de fantasía hasta futuros distópicos, desde escenarios históricos hasta ciudades futuristas. Estas experiencias despiertan la imaginación, llevando a los jugadores a explorar posibilidades y situaciones que no son parte de su realidad cotidiana, fomentando así la creatividad y obligándolos a pensar fuera de lo común, fuera del molde. Y ni hablar de que muchos juegos ofrecen herramientas de creación o modding que permiten que la gente personalice y diseñe sus propios niveles, personajes o historias dentro del juego, llevándolos a experimentar con nuevas ideas, conceptos y mecánicas para compartir con otros jugadores, pudiendo de esta manera expresar su individualidad y ver cómo sus ideas toman vida en el mundo del juego. Beneficios culturales y educativos. Algunos juegos están diseñados específicamente para presentar aspectos históricos, culturales o científicos, brindando la oportunidad de aprender mientras nos divertimos. Estas experiencias educativas pueden ampliar el conocimiento y la comprensión de los jugadores sobre diversos temas. ¿Cuánta gente conocen que les dijo que aprendieron a hablar inglés por jugar videojuegos de chico? Y eso no es todo. Algunos títulos se basan en eventos históricos o culturas específicas, lo que nos permite sumergirnos en diferentes periodos de tiempo o explorar tradiciones culturales. O juegos que pueden abordar conceptos de física, química, biología, matemática y otros campos científicos, permitiendo a los jugadores aprender de manera práctica y aplicar esos conocimientos en el contexto del juego. Incluso algunos títulos simulan situaciones sociales complejas, llevando a los usuarios a enfrentar desafíos éticos y morales. Estas experiencias ayudan a quienes juegan a desarrollar un mayor entendimiento sobre dilemas sociales y a fomentar la empatía hacia diversas perspectivas y culturas. Y eso no es todo. En Calabozos y Soñadores, sus autores plantean cómo los videojuegos han ayudado a crear comunidades a lo largo y ancho del mundo, ofreciendo oportunidades para la interacción social y la colaboración y ayudando a personas que tienen problemas para socializar en entornos comunes como la escuela o reuniones. Los jugadores pueden conectarse con amigos y conocer nuevas personas de diferentes partes del mundo, fomentando cosas como la comunicación y el trabajo en equipo. Por supuesto que con todo esto igual ustedes pueden decirme, pero ¿por qué me voy a poner a jugar un videojuego en lugar de ir a la academia de inglés? ¿O por qué me voy a poner a jugar Portal en lugar de agarrar un libro de física? ¿Por qué voy a relegar todo esto a los juegos en lugar de ponerme a estudiar cada cosa específicamente? Y está perfecto lo que están diciendo. Pero Raph Koster dice que la diversión se trata de aprender en un contexto donde no hay presión por las consecuencias, y es por eso que los juegos son importantes. Entonces, ¿por qué quitarlos del medio cuando en realidad son un gran complemento? Pero hasta ahora solo hablé de la practicidad de los videojuegos, de por qué son importantes solo desde un punto de vista casi estrictamente material. Nos desarrollan habilidades, sí, nos ayudan a interactuar socialmente, sí, nos hacen aprender, sí, y eso es sumamente importante, pero todavía no hablé de la función esencial que cumple un videojuego, una novela, una película, etc., porque todavía no hablé de la verdadera importancia que tiene el arte. ¿Podríamos vivir sin arte? Antes de que existiera lo que ahora llamamos arte en el sentido formal y académico, los seres humanos expresaban su creatividad de maneras más primitivas y naturales. Desde los albores de la humanidad, las personas han tenido la capacidad de expresar y comunicar ideas, emociones y experiencias a través de diversas formas de expresión, como las artes rupestres, expresiones corporales y danza, música, cantos, artesanía, etc.
La mayoría de los filósofos reconocidos dedicaron parte de sus estudios al campo del arte porque consideraban que cumplía un rol fundamental en la vida. Para Aristóteles, el arte es fundamental ya que imita la naturaleza, evoca emociones y permite a las personas obtener una comprensión más profunda del mundo. Para Kant, el arte era esencial porque representaba una forma única de experiencia estética que fomentaba el libre juego de la imaginación y el entendimiento, además de tener un valor moral y educativo. Nietzsche veía el arte como una fuerza vital y poderosa que podía moldear la cultura y los valores humanos. Ayn Rand consideraba el arte como una expresión crucial del potencial humano y como un medio para transmitir ideas filosóficas y valores morales. El filósofo contemporáneo Harry Binswanger dice que en el día a día existe la posibilidad de ahogarse en las rutinas y perder de vista los valores que realmente le dan significado a nuestra vida. Las nimiedades y decepciones diarias pueden abrumarnos y desmotivarnos, por lo que es fundamental contar con una fuente de inspiración y revitalización espiritual. Entonces, el arte se convierte en esa poderosa fuente de combustible espiritual. El arte cumple dos funciones cruciales en nuestra vida. Por un lado, nos conecta con nuestras emociones más profundas y nos permite experimentar una amplia gama de sentimientos y sensaciones. Por otro lado, desde un punto de vista más cognitivo, si se quiere, el arte nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nos brinda la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea de una manera más comprensible, porque con solo una simple historia, el arte puede comunicar mensajes profundos y complejos. Entonces, ¿podríamos vivir sin arte? We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Quizás sí podríamos vivir sin arte, pero no podríamos vivir sin alguna forma de imitación o expresión artística. Además de que experimentaríamos una existencia limitada y empobrecida, privándonos de una herramienta esencial para la comunicación y la expresión de los valores humanos más profundos, lo que llevaría a una vida menos inspirada y significativa. Sin el arte, la vida perdería su esencia y vitalidad. Entonces, llegado a este punto y con todo lo que hemos hablado, nos pregunto de nuevo, ¿son necesarios los videojuegos? Sí y no. Si te gustan los videojuegos, si disfrutas de sentarte a jugar y desconectarte un rato para conectarte con esa otra realidad, ya hemos visto que no hay nada malo en eso. Al contrario, es bueno, es enriquecedor y es una experiencia artística valiosísima. Pero los videojuegos son solo una de las tantas formas en las que el ser humano se expresa artísticamente. Y podés sentirte cautivado más por la poesía, el drama, la pintura, etc. ¿A qué voy con esto? Si a vos te gustan los videojuegos, entonces son sumamente importantes para vos porque, como hemos visto, el arte es necesario para llevar una vida llena de vida. Y porque jugar satisface también una necesidad espiritual. Los juegos nos inspiran, nos nutren, nos presentan y confrontan con otras realidades que estimulan nuestras emociones y nos vuelven más sensibles y humanos. Pero José, los videojuegos también tienen efectos negativos y cosas malas. Ya sé, todo eso lo discutí en este video. Y este tema en general lo he tocado en otros videos, solamente que haciendo más énfasis en otros aspectos. Como sea, les voy a dejar todos los links de esos videos en un comentario fijado. Como dije al principio, existen muchas cosas que no son 100% necesarias para mantenerte con vida hoy, ahora, como lo son comer o tomar agua. Hacer actividad física o estudiar, formarse para ser una persona más capaz y productiva son cosas extremadamente importantes y necesarias, pero no lo son todo. Jugar, mirar una película, leer una novela, consumir cualquier tipo de arte sirve para que esa vida que estás manteniendo tenga un sentido, para disfrutarla más, para sacarle el jugo. Y cuando te encuentres con un comentario como este, pensá que en el mejor de los casos detrás hay una persona que se está perdiendo de una experiencia que casi todos los filósofos de la historia han definido como esencial. Entonces, con todo esto dicho, te invito nuevamente a leer este tweet y a que te preguntes, ¿son necesarios
los videojuegos? Mi respuesta ya la saben. ¿Cuál es la tuya? Déjamela en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero realmente que les haya gustado el video. Obviamente que hay mucho más para decir y podríamos estar hablando por horas y nos podríamos haber puesto más teóricos, pero bueno, quería que sea conciso y cortito para no aburrir. Si alguno quiere seguir debatiendo el tema, puede o bien comentarlo o sumarse al canal de Discord, donde ahí tenemos una pestaña de debate donde nos podemos agarrar de los pelos tranquilamente. Ya saben, suscríbanse, compartan, pongan like, toquen la campanita, etcétera, etcétera, para que el canal siga creciendo. Y sin nada más que decir, yo soy José, JB, y esto es Ideal Game.